Olympic fue un transatlántico británico, el primero de la clase Olympic, construido por Arlandeth Wolff en Belfast. Fue lanzado en 1910 y entró en servicio en 1911, sirviendo como barco hermano del famoso Titanic y Britannic. Historia. Construcción y lanzamiento. El Olympic fue construido en el astillero de Arlandeth Wolff, con el número de construcción 400, y fue botado al mar el 20 de octubre de 1910. Viajes inaugurales y servicio. Realizó su viaje inaugural en junio de 1911, y durante su vida útil, sirvió como barco de pasajeros y transporte de tropas durante la Primera Guerra Mundial. Colisión con el HMS Hawke. En 1911, chocó con el crucero británico HMS Hawke, sufriendo daños considerables, pero logró regresar a puerto. Servicio en la Primera Guerra Mundial. Durante la guerra, el Olympic fue requisado como transporte de tropas y se le conoció como All Reliable por su servicio confiable. Hundimiento del U-103. En 1918, el Olympic hundió el submarino alemán U-103, convirtiéndose en el único barco que ha hundido un submarino en combate. Regresó al servicio civil. Después de la guerra, el Olympic fue restaurado y regresó al servicio de pasajeros, pero la competencia de barcos más nuevos y la fusión de UIT Starline llevaron a su retirada. Desguace. En 1935, fue vendido para desguace y desmantelado en Jarrow, Escocia, en 1937. Características. Diseño. Formaba parte de la clase Olympic, caracterizada por su lujo y tamaño, con capacidad para 2.440 pasajeros y 950 tripulantes. Comodidades. Ofrecía comodidades como piscina interior, cancha de squash, gimnasio y baños turcos. Características de seguridad. Contaba con mamparos estancos y doble casco, lo que le valió la reputación de insumergible. Cuarta chimenea. Poseía una cuarta chimenea que era falsa, utilizada para ventilación y estética. Legado. Hermano del Titanic. El Olympic es conocido por ser el barco hermano del Titanic, compartiendo diseño y origen. Un pilar de fuerza. A pesar de sus accidentes y servicio en la guerra, el Olympic demostró ser un barco resistente y confiable. Piezas preservadas. Algunas partes del Olympic, como mobiliario y accesorios, se conservan en museos y hoteles. Datos curiosos extras. El hermano mayor no tan famoso. Aunque el Titanic y el Britannic son más conocidos, el Olympic fue el primero en ser construido y el único que completó una larga y exitosa carrera. Sobreviviente de guerra. El Olympic sirvió como transporte de tropas durante la Primera Guerra Mundial, y sobrevivió a un choque con el crucero de guerra HMS Hawke en 1911. Un barco longevo. El Olympic operó como barco de pasajeros desde 1911 hasta 1935, un período relativamente largo para un barco de su tipo. Apodo de All Reliable. Debido a su larga y exitosa carrera, y a pesar de algunos incidentes, el Olympic ganó el apodo de All Reliable. Parte de la historia de UIT Starline. El Olympic, junto con el Titanic y el Britannic, representó la cúspide de la ingeniería naval de la época, y su historia está intrínsecamente ligada a la de la UIT Starline. El Britannic fue un transatlántico británico, gemelo del Titanic, que se convirtió en un barco hospital durante la Primera Guerra Mundial. Fue votado en 1914 y, a pesar de estar diseñado como un lujoso barco de pasajeros, fue requisado para servir como HMHS Britannic, Her Majesty's Hospital Ship. En 1916, mientras navegaba por el mar Egeo, chocó con una mina y se hundió, convirtiéndose en el barco más grande hundido durante la guerra. Resumen de la historia del Britannic. Diseño y construcción. El Britannic fue el tercer y último barco de la clase Olympic, diseñado para ser más grande y seguro que el Titanic. Requisamiento. Antes de entrar en servicio como barco de pasajeros, fue requisado por la Royal Navy para ser utilizado como barco hospital durante la Primera Guerra Mundial, llamado HMHS Britannic. Servicio como barco hospital. El Britannic transportó soldados heridos desde el frente hasta hospitales en el Reino Unido y otros países aliados. Hundimiento. El 21 de noviembre de 1916, el Britannic chocó contra una mina en el mar Egeo y se hundió en menos de una hora. Legado. El Britannic fue el barco más grande hundido durante la Primera Guerra Mundial y sus restos fueron explorados por Jacques Cousteau en 1975. Datos adicionales sobre el Britannic. Mejoras de seguridad.
Se incorporaron mejoras basadas en las lecciones aprendidas del hundimiento del Titanic, como puertas estancas y más botes salvavidas. Capacidad. Podía transportar hasta 3,300 pacientes y contaba con un personal médico de más de 1,000 personas. Tecnología médica. Estaba equipado con tecnología médica avanzada, incluyendo equipos de rayos X y quirófanos. Diferencias con el Titanic. Aunque ambos barcos compartían similitudes, el Britannic tuvo una vida útil más corta y se hundió en circunstancias diferentes. Destino final. Los restos del Britannic se encuentran en el fondo del mar Egeo y son un destino popular para los buzos. El Titanic fue un transatlántico británico que se hundió en su viaje inaugural desde Southampton a Nueva York en la noche del 14 al 15 de abril de 1912, tras chocar con un iceberg en el Atlántico Norte. El naufragio causó la muerte de más de 1.500 personas, convirtiéndose en una de las mayores tragedias marítimas de la historia. Resumen de la historia. Construcción. El Titanic fue construido por los astilleros Harland & Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, para la White Star Line. Se le consideraba el barco más grande y lujoso de su época. Viaje inaugural. El viaje inaugural del Titanic comenzó en Southampton, Inglaterra, el 10 de abril de 1912, con destino a Nueva York. El choque. En la noche del 14 de abril, cerca de las 23:40, el Titanic chocó con un iceberg en el Atlántico Norte. Hundimiento. El impacto provocó graves daños en el casco, y el barco se hundió por completo aproximadamente a las 2:20 del 15 de abril. Desastre. El hundimiento resultó en la muerte de más de 1.500 personas, entre pasajeros y tripulación. Búsqueda y hallazgo. Los restos del Titanic fueron descubiertos en 1985 por el oceanógrafo Robert Ballard, a una profundidad de casi 4.000 metros. Legado. El Titanic se ha convertido en un símbolo de la tragedia, la arrogancia y la fragilidad humana. La historia ha sido objeto de numerosas películas, libros, canciones y documentales. Datos adicionales. El Titanic contaba con 16 compartimentos estancos, diseñados para evitar que el agua se propagara en caso de inundación. A pesar de esta característica, el diseño no fue suficiente para evitar el hundimiento tras el impacto con el iceberg. La falta de botes salvavidas suficientes para todos los pasajeros y tripulantes fue una de las causas del elevado número de víctimas. La historia del Titanic ha sido objeto de numerosos mitos y leyendas, algunos de los cuales han sido desmentidos por la investigación histórica, según la BBC.